Hoy tengo el honor de tener una conversación con Jason Arenas. Hola Jason, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Angélica? Muy bien. Un emprendedor que ha vivido en carne propia los desafíos más duros, pero todo eso le ha dado la inspiración para que hoy sea uno de los referentes de la tokenización, que por cierto hoy estamos en Dubai y él nos va a contar de dónde viene, cuál es el propósito de todo lo que está haciendo. Y para eso tendríamos que ir al principio de tu historia. ¿Cuáles han sido los momentos que más han impactado tu vida? ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, por acompañarme. Yo creo que los momentos que más me marcaron durante mi vida fueron la niñez. Ujú, Cuando yo era niño, para mí soñar era un lujo, ujú, era algo que era casi que imposible. Entonces, por ejemplo, algo que me marcó mucho cuando era niño fue una Navidad donde mis hermanos, mis primos, mis amigos recibieron un regalo de Navidad y yo no recibí un regalo. Yo tenía 4 o 5 años. Entonces, imagínate eso, cómo impacta la vida de un niño. Ese día me sentí invisible. Por primera vez me sentí invisible. Y fue muy triste ver tus hermanos, tus primos jugando y tú sin un regalo de Navidad. Entonces me ujú, marcó muchísimo ese momento. Luego, mm, pues con mi mamá y mis hermanos eran muy pobres, muy pobres. Mi mamá nos crió a 3 hermanos sola. Y yo recuerdo también que para jugar fútbol, me gusta mucho el fútbol, tenía que jugar descalzo, porque solamente tenía un par de zapatos y pues si los dañaba luego con que iba a la escuela. Y algo también que me marcó mucho, incluso a veces tengo como esos recuerdos emocionales. Cuando era muy niño, a mí me gustaba mucho la piña. Y para comer piña, pues ella me hacía al lado de un señor que vendía frutas, esperaba que pelara la piña y para poder comer piña. Entonces fue como lo que más me marcó en la niñez. Luego, en mi adolescencia, pues yo jugaba fútbol, me gustaba mucho el fútbol y trabajaba en una discoteca de DJ. Entonces, mientras otros pensaban en rumba, en fiestas, yo estaba pensando cómo salir adelante, cómo cumplir esos sueños que de niño quería cumplir. Y eso fue como que lo que más me marcó en mi adolescencia. Ver ujú. mis amigos que se iban de fiesta o se iban a cine y yo tenía que trabajar hasta tardes, horas de la noche en una discoteca, pero eso me ayudó mucho porque allí entendí que tenía que estar en ese medio, en ese sector y moverme allí para aprender muchas cosas de la vida que me enseñaron luego a ir avanzando, porque de 15 años estoy trabajando en una discoteca de DJ, pues veía un montón de cosas que no tenía que ver, pero Ujú, también aprendí a moverme en ese medio. ujú, Y ya luego en mi adultez, yo creo que lo que más me marcó en mi adultez es no saber, porque en tu adultez no te preparan para ser padre. Entonces no te enseñan cómo tú proveer a tus hijos, cómo se hace. Y me marcó mucho porque no tenía cómo darles un hogar a ellos digno. Vivía en la casa de mi ex suegra y habían algunas situaciones allí un poco complicadas. Y luego cuando iba uno al mercado, no poderles comprar lo que ellos querían. Entonces eso me marcó mucho y me frustraba. Me frustraba mucho no poder darle a mis hijos lo que ellos querían. Ir al supermercado y sacar, ejemplo, el azúcar. ujú, No se podía sacar el azúcar o la leche porque ellos querían dulce, entonces había que quitar los dulces porque eran los dulces o era el azúcar. Fue una situación que me marcó muchísimo. ujú, Y sobre todo un tiempo que vivía en Arauca, fue una crisis muy complicada. Entonces, con dos niños, uno de 3 años, otro de 9 meses, llevarlos al colegio, cargarlos con un bolso aquí en el bolso, en el hombro, y un niño de 9 meses en tus brazos, el otro aquí en las manos, en el sol fuerte de Arauca, llevarlos al jardín, luego volver con ellos a la casa y caminar 40 minutos, una hora. Y en esa época mi niño mayor, yo recuerdo tanto que me dijo, papá, me duelen los pies. Y fue muy,
me marcó mucho, porque entonces yo tenía un bolso acá, mi niño pequeño de 9 meses y mi niño de 3 años, papá, me duelen los pies. Claro, caminar 40 minutos en un sol muy fuerte, Ujú. cargarlo y con el niño acá, el otro acá y un bolso acá. Y llegué pues muy molido a la casa porque un calor y dos niños, eso fue lo que en cierta forma me marcó como padre, pero me ayudó también a entender que por ellos era que yo me levantaba todo el tiempo y por ellos era que yo luchaba. Y luego en mi adultez también me marcó pues muy fuerte la muerte de un familiar, un tío que quise muchísimo, fue muy fuerte para mí. Y luego la muerte de mi papá. Yo estaba en España y no tenía con quién dejar mis hijos, eran menores de edad, niños, no podía dejarlos solo, no tenía quien cuidar a mis hijos para ir a enterrar a mi papá. Entonces eso me marcó mucho. Pero en ese momento entendí y me dio mucha fuerza porque era como un momento entre miedo, frustración, rabia, enojo, porque estoy aquí, qué estoy haciendo yo aquí. Y ese día fue como que, pues esto me ayuda a mí para saber que yo con mis hijos voy a estar siempre, que voy a estar todo el tiempo con ellos, que ellos se van a despertar y van a ver a su padre allí. Mm. Y es por eso que yo prácticamente pues hago muchas cosas y eso es lo que yo creo que más me ha marcado en mi niñez y mi adolescencia y en mi adultez. Una vida marcada por la escasez. Pensamos que es un, y más cuando es padre, cuando eres padre, por lo general siempre escuchamos historias de madres y es lindo escuchar también que tú lo expreses con esa vulnerabilidad. ¿Qué te sostuvo durante todo ese tiempo, pero sobre todo ahora, ya como papá? ¿Qué te sostuvo en esos tiempos? Pues Ángel, a mí lo que no, me ha sostenido y me sostuvo han sido el amor por mis hijos. Ujú. Mm, yo del día uno que me di cuenta que la mamá de mis hijos está en embarazo, yo los amé. Y me prometí a mí mismo que mis hijos iban a vivir, iban a tener eso que yo no tuve, no solamente hablando de las cosas materiales, sino un papá presente. Ujú. Porque el padre que murió fue un padre de crianza, yo no tuve un papá presente, Mm. y yo me prometí que mis hijos iban a tener un padre presente y que iban a tener esas cosas que yo no tuve. Entonces a mí lo que realmente me sostuvo y me ha sostenido y me sigue sosteniendo es el amor que tengo por mis hijos. O sea, mis hijos mm, son esa herencia de Dios, creo yo, que, que hay cosas materiales, casas, muchas cosas, que sí, es interesante tenerlas, pero yo pienso que lo más lindo que a mí me ha pasado y que tengo en la vida son mis hijos. Ujú. Entonces ellos lo que me sostienen a mí todo el tiempo. ¿Cuándo fue esa primera decisión consciente para tú decir, ok, he pasado por todo esto, pero en mí está el poder de buscar otras posibilidades para mí? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue ese punto de inflexión de que decidiste cambiar tu realidad? Fue aproximadamente como en el 2013, Mm. 2014 o por allí, 2015. Yo me quebré 3 veces en un mismo mes y vivía en la casa de mi ex suegra. Siempre he sido muy soñador. No tenía con qué tanquear un carro pequeño que teníamos. Prácticamente en esa época la mamá de mis hijos casi que corría con todos los gastos. Y hubo un momento en el que yo me sentí como frustrado de esa situación, Ujú. ver mis niños jugando y yo no poder darle lo que yo quería darles, porque eran igual niños, ellos no Ujú. se estaban dando cuenta. Ese momento fue lo que me hizo, no, yo tengo que moverme Ujú. y no puedo pasar por lo que, tengo que llevar a mis hijos a que pasen por lo que yo pasé. Tener un padre ausente, no tener como los recursos o un dulce, que era lo mínimo que puede tener un niño, nosotros no lo teníamos. Mm. Entonces fue ese momento que yo dije, eso no puede seguir así. Ujú. Y fui, oré, lloré en silencio y le decía a Dios, yo creo mucho en Dios, yo le decía que por amor a mis hijos me diera una oportunidad, que si no era por mí, o sea, imagínate la lucha que tenía yo, que yo decía, si no es por mí, por amor a mis hijos, dame una nueva oportunidad.
Y fue en ese momento donde yo dije, esto tiene que cambiar. Mm. Pasaste de espectador a creador, Correcto. ¿no? Dejaste de esperar a que las cosas sucedieran para decir, ok, ¿qué puedo hacer yo para cambiar lo que estoy sintiendo y estoy pasando? ¿Cuál fue esa primera decisión a nivel pragmático? Es decir, ¿qué proyecto, cómo saliste de ese victimismo para ya darle forma a un nuevo camino para ti? Eh, yo pienso que los seres humanos a veces buscamos culpables. Buscamos culpables de lo que nos está pasando, de las Mm, situaciones que estamos viviendo. Entonces muchas veces culpamos porque mi papá no estuvo, o porque fui pobre, o porque no tuve. Y siempre estamos buscando culpables. Yo tomé la decisión de buscar como no seguir buscando culpables, sino yo apropiarme de ese momento y decir, esta es mi situación, esto lo estoy viviendo yo y yo soy el único que lo puedo cambiar. Y en ese momento llegaron oportunidades a mi vida ujú, y yo dije, ¿es esto o es nada? Porque estaba quebrado, vivía en la casa de mi suegra, no tenía con qué tanquear un carro, estaba súper endeudado y llegó una persona, una mujer que amo mucho y estoy muy agradecido con ella, que me mostró una oportunidad de negocio con criptos. ujú, Y yo dije, ¿es esto o es esto? O sea, no había otra opción sino eso. ujú. Y ¿Cómo en- te iniciaste en ese negocio? Pues ella me dijo, Jason, tenemos una oportunidad con Bitcoin, Ujú, donde podemos, literal sus palabras fueron, donde podemos hacernos muy ricos y usted puede cambiar la vida de sus hijos. Yo ya con ella había tenido unas conversaciones porque veníamos haciendo red de mercadeo, network marketing, ujú, y ella pues había tenido unos logros muy altos en el network marketing y tenía una amistad muy bonita con ella. Nunca habíamos trabajado juntos, pero sabía su experiencia y lo que había conseguido. Entonces me dio confianza a eso. Y ella me dijo, Jason, aquí podemos hacernos muy ricos y usted puede darles el estilo de vida y cambiar la vida para sus hijos. Entonces cuando me dijo sus hijos, yo dije, es esto. Entonces me habló de Bitcoin, me envió una información. Yo duré ese día como desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana estudiando Bitcoin, ujú, entendiéndolo. Y me causó mucha curiosidad que el BVA estuviera invirtiendo en Bitcoin. ujú, Entonces yo dije, si un banco tan grande como el BVA está invirtiendo en Bitcoin, pues algo va a pasar con el Bitcoin. ujú, Y tomé la decisión de empezar con las criptos y a estudiar el Bitcoin y me apasioné ujú, por el Bitcoin y las criptomonedas. mm. ¿Crees que eso arrojó un aire fresco a tu vida a nivel financiero y emocional? Sí, sí, porque yo en ese momento tenía muchas deudas, Ujú, estaba pasando por una situación muy complicada financieramente mm, y emocionalmente. Y cuando ella me dijo que allí podíamos hacernos muy ricos, yo empecé a estudiar de Bitcoin y empecé a hacer el negocio que me estaba invitando a hacer en su momento, la oportunidad. Y el primer mes que yo empecé ese negocio, por primera vez después de mucho tiempo, ujú. gané mis primeros $1000 ¿Y tú estabas en ese momento en Colombia o en España? en Colombia. Eso, 1.000 euros era mucho dinero Sí, allí. eran 3 4 millones de Ajá, pesos en esa época. ujú, Entonces yo dije, si son $1000 en un mes, ¿cuánto puedo ganar haciéndolo más rápido? ujú, Entonces, en esa época, eso fue en 2016, enero del 2016. El Bitcoin lo tenían, era una burbuja, era una estafa, lo tenían como como que eso, demonizado. correcto. Entonces, yo me acuerdo que yo vivía en Buenaventura y empezamos a hacer conferencias sobre Bitcoin. Ujú, Yo salía afuera de un hotel y invitaba a la gente, hola, ¿cómo estás? ¿Tú conoces Bitcoin? No, no, no sé qué es. Entonces, hoy tenemos un evento aquí a las 7 de la noche y son entradas limitadas. Mentira, no teníamos entradas limitadas, pero era como atraer a las personas. ujú, Los primeros días no fue nadie. Yo prospectaba en la calle. Claro, yo venía de hacer network marketing con Herbalife, ujú, una escuela súper bonita donde te enseñan que los no te acercan al sí. ujú, Y en esa semana no.
invitaba a mucha gente y no llegaba nadie. Pero como ya me había ganado mis primeros $1000, entonces yo dije, eso tiene que funcionar. Luego los siguientes meses seguimos invitando personas y ya empezó a sumarse más gente. Y recuerdo que luego fuimos a Cali al Dan Carton Ujú, y llenamos un salón con 200 personas. Y me di cuenta que esa era la oportunidad y la mm, aproveché. mm, En ese año, para resumir, en ese año pude pagar todas mis deudas, ujú, pude amoblar y remodelar una casa que había comprado para mi mamá cuando era muy niño, ujú, joven, 22 años tenía. Y esa empresa estaba pagando por liderazgo un bono de auto mm, de gama alta y yo me gané un bono de auto de gama alta. Te daban el carro, el ujú, auto. ujú, No era un bono de $500, sino que te daban el auto. ujú, Y ya empecé a viajar por el mundo. Entonces viajé a Panamá, viajé a México a enseñar sobre Bitcoin, sobre blockchain. Y me apasionó muchísimo. Entonces ya empecé a viajar a Estados Unidos. Vine aquí a los Emiratos por primera vez en el 2018 a un ujú, evento de blockchain. Y fue muy emocionante pasar tú de nada, ujú. nada, absolutamente nada, solo deudas, a, a prácticamente empezar a cumplir tus sueños y Mm. tus metas. Es muy emocionante. Bueno, es la primera muestra que podemos ver de que tú decidiste crear tu propia realidad, buscar otras nuevas opciones para ti, iniciaste en este negocio. ¿Qué hábitos empezaron a cambiar en ti? Porque ya saliste de ese estado de carencia, de ese drenaje que supone el no poder proveer y ya enseguida ya pasaste a ser un líder, un creador. ¿Qué hábitos empezaron a cambiar en ti, tanto a nivel emocional, espiritual? Bueno, los hábitos, y de pronto suena fuerte decirlo, porque no es fácil reconocerlo, pero cambié mi círculo de amistades. Mm, Lo cambié. Yo quiero mucho a mis amigos, los mm, quiero, son mis amigos de toda la vida, los amo, pero yo cambié el círculo porque era un círculo de rumba, de trago, y yo sentía que no me sumaba. ujú, Entonces cambié mi círculo. Empecé a leer muchos libros de finanzas y superación personal. ujú. Yo recuerdo que esta amiga mía se llama Margarita Cabrera. Le envío un saludo a Margarita Cabrera. Ya sabe que la quiero muchísimo. Tengo como agradecer lo que ha hecho en mi vida. Ujú, Me recomendó un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. ujú, Entonces me dijo, Jason, lea este libro, pero más que leerlo, estúdielo. ujú, Entonces yo estudié ese libro. Entonces, uno de los hábitos que cambié fue que empecé ujú, a leer mucho, porque ella era como mi guía, como mi foco, era ella, porque era una mujer que tenía su familia, que también había salido pues a crecer desde la nada, que había tenido resultados muy grandes en el network marketing. Entonces era como mi luz, ella ujú, era mi luz. Entonces yo replicaba lo que ella hacía, ujú, leer mucho, cambiar el círculo de amistades, hable con todo el mundo, no tenga miedo, háblele a las personas. Entonces, como que fue mi foco. Entonces cambié ese hábito, empecé a leer mucho, empecé a hacer ejercicios, empecé a hacer ejercicios y algo pues yo llevo como muy interiorizado es mi fe en Dios. O sea, mm, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Oro todos los días en la mañana. Para mí, el día que yo no tengo ese encuentro con Jesús, es como que se perdiera el día. ujú, Yo entendí, y pues te lo regalo, yo entendí que prefiero estar 2 horas de rodillas delante de Dios que trabajar 8 o 10 horas al día. ujú, Yo pienso que uno de los hábitos, pues independientemente de la creencia que la persona tenga, ujú, meditar, creer en lo que crea, yo creo en Jesús, ujú, es tener esa intimidad con Él, es lo que estoy seguro que me ha traído hasta donde estoy. Eso, Jesús ha sido mi camino y mi verdad. ujú, Lo que tengo, lo que soy, donde he llegado y donde voy a llegar, porque yo estoy seguro que este apenas es el principio, ujú, es, es gracias a esa verdad. ujú. Está claro que emprender de por sí tiene que ir en paralelo con un crecimiento
personal y espiritual. Una cosa no puede ir sin la mano de la otra. En este caso, para ti ha sido importante también empezar a adquirir hábitos espirituales que te mantengan conectados a Dios, pero también podemos decirlo a ti mismo, que es una forma de estar presente, ¿no? Sí. A partir de allí, ¿qué versión empezó a crearse de Jason, del Jason de antes al de ahora? Hoy, por ejemplo, ¿cómo te puedes definir a nivel personal? Porque antes eras el que estabas en modo supervivencia, ahora empezaste a pasar, bueno, ahora cuando inició todo este cambio para ti, en modo creador, en modo acciono para que las cosas sucedan. Hoy, como empresario, como líder, ¿cómo te podríamos definir? Una pregunta muy interesante. Eh, yo pienso que las personas, la gran mayoría de personas, Ujú, tienen dones y talentos dentro de ellos, ¿cierto? Todas las personas tienen dones y talentos, solamente que a veces el miedo no te deja desarrollarlos. mm, Yo me considero una persona muy resiliente, donde desde niño fui muy soñador. Desde niño, yo tenía 4 años cuando veía camionetas muy grandes y yo decía, yo voy a tener una camioneta de esas. Yo veía gente con mucho dinero y yo decía, si ellos tienen mucho dinero, yo voy a tener mucho dinero. Entonces, aunque era muy niño y éramos muy pobres, yo siempre tuve como una mentalidad de riqueza. ujú. ¿Y cómo me podría definir hoy? Como una persona mm, que a pesar de los obstáculos, las barreras, el rechazo que tuvo en su niñez, mm, es una persona que ha cumplido sus sueños, sus metas y que nada le ha quedado imposible. Entonces yo me defino como un hombre valiente, esforzado y valiente. Y, y ¿sabes algo, Angélica? Yo pienso que esto ha venido de la mano en la fe en Dios, en la fe en ti mismo, porque yo pienso que hay tres cosas muy importantes en la vida. Primero que todo, independientemente de la creencia, creer en Dios, en la vida, en el universo, en En lo lo que que sea. quieras creer. Luego, creer en ti. O Mm, sea, cuando tú crees en ti, así las personas te digan, no puedes, no eres capaz, porque me lo decían. ujú, De niño me lo decían. Usted es un iluso, un soñador, eso no va a funcionar, no sé ujú, qué. Creer en ti. O sea, cuando tú crees en ti, nada te para. mm, Te vuelves imparable. Es lo más importante. ujú, Yo creo en Dios, en Jesús, y esa creencia me lleva a creer en mí y ujú, en que todo lo que yo he querido conseguir en mi vida, lo que he querido lo he conseguido. ujú, O sea, todo lo que he querido conseguir, lo que he querido tener, lo he conseguido. ujú, Y la tercera creencia es cuando tú tienes un sueño, es creer que ese sueño ni siquiera se va a hacer realidad, que ese sueño ya es de real. ujú, Es algo que yo interiorizo mucho. ujú, Yo no pido, yo agradezco. Entonces, normalmente los seres humanos decimos, o cuando oran, o cuando piden desde la necesidad, desde esa carencia, desde como esa angustia. ujú, No, yo lo que hago es agradecer. Ya, yo agradezco por algo como si ya lo tuviera. Por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo acá, esta reunión que empezamos como a hacerlo días antes, ujú, yo ya lo estaba agradeciendo. Entonces yo le daba gracias a Dios, gracias por ese podcast que hicimos, por esa conversación que tuve con Angélica, gracias por el escenario, agradecida. Y eso no había sucedido. ujú, Ni siquiera había sucedido el estudio. ujú, Y yo ya lo estaba viendo y casualmente hoy cuando llegamos yo quedé como que esto
ya lo había vivido. Eso es lindo lo que tú dices porque fíjate que en los últimos meses he estado mucho leyendo sobre la importancia de tú no solo visualizar lo que tú deseas, sino también sentirlo, parecer de que ya lo tienes en tus manos. Y eso es algo poderoso lo que tú estás diciendo porque la gente debería de saber de que no solamente es visualizar, sino también sentirlo. Y obviamente si eso va acompañado con un accionar, las cosas suceden, ¿no? Y ha sido tu caso, que desde siempre te has mostrado has asumido la vida de un punto de agradecimiento, pero además de decir, me permito soñar, me permito visualizarlo, además sentirlo de que ya está aquí y efectivamente sucede. Te lo digo porque me ha pasado cosas muy similares y siento que el poder de manifestación acompañado con el sentir, inclusive como ya lo tengo, ya lo soy, ¿no? Hoy por hoy, para ti, ¿cuál es la definición de éxito? Porque para muchos puede ser muy diferente, ¿no? Para muchos puede ser tener una familia, tener, o ser y tener. Para ti, en tu caso, ¿cuál sería la definición de éxito hoy? Eh, para mí es haber logrado las metas que tú te propones. Ujú, Y no hablo de metas materiales, porque las personas creen que el éxito es el coche de lujo, la casa, sí, está bien, porque todos soñamos por tenerlo. ujú, Yo de niño soñaba con comprarle una casa a mi mamá, de niño, ujú, y se la compré cuando tenía 22 años, renunciando al fútbol, a un montón de cosas. Entonces, sí, las cosas materiales están bien, ujú. porque yo tengo una buena relación con el dinero y no voy a decir, no, no, realmente está bien. Pero para mí el éxito es conseguir lo que tú has soñado y indiscutiblemente despertar todos los días y poder ver a mis hijos. O sea, yo, a pesar de tantos obstáculos que se han presentado en el camino, materialmente he conseguido lo que he querido. Hoy estamos aquí en Dubái, que es uno de los países más top del mundo y es increíble estar aquí. Pero para mí es poder yo despertar todos los días y ver a mis hijos, darles un abrazo, que lo último que yo veo antes de dormir es mis hijos, que los puedo tener conmigo, que puedo cocinar para ellos, que puedo irme a jugar fútbol con ellos, a jugar baloncesto, ir a cine, ir a jugar bolos. Eh, yo podría definir el éxito en tres cosas. Yo, como persona, podría definir el éxito en tres cosas. Primero, el amor a Dios. Cuando tú amas a Dios, yo me siento exitoso, porque sé que es un amor que lo estoy recibiendo de vuelta. Segundo, tener salud. Tener salud, por mucho dinero que las personas tengan, si no tienen salud, pues de qué sirve tener mucho dinero, muchas cosas materiales. Entonces yo pienso que el éxito viene acompañado también de tener una muy buena y calidad de vida, acompañada de, obviamente, la salud. Y tercero, eh, tu familia. O sea, yo soy un hombre de familia, yo vivo solo con mis hijos en España, soy separado hace más de 10 años mm, y amo mi soltería porque estoy con mis hijos, pero soy un hombre de familia y yo pienso que el éxito es tener a tu familia cerca, poderles ayudar a tus hermanos, poder cumplir los sueños de tu madre, poder decir yo estoy aquí para ustedes y, y darles la vida que quizás yo no pude tener a mis hijos. Los padres decimos, no, es que yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Está muy bien, pero yo pienso que más que darle lo que yo no tuve físicamente es hacer presencia. Porque tus hijos, cuando estén adultos, no se van a acordar que tú le compraste el último iPhone o la última PlayStation o el juego que está de moda. Tus hijos te van a acordar de los momentos que tuviste con ellos. Entonces, para mí eso es el éxito, que mis hijos cuando crezcan, eh,
digan, mi papá siempre estuvo, Ujú, porque yo no lo tuve. ujú, Yo no tuve un padre presente. Entonces, para mí es eso, que mis hijos digan, mi papá siempre estuvo. ujú, Cuando yo necesité, mi papá se sentó y me escuchó. ujú, Cuando yo tuve un problema, mi papá de pronto sí, se molestaba, se ponía serio, pero siempre estuvo para mí, siempre. Entonces, para mí eso es el éxito, ser ujú, un padre presente, estar para tu familia y cumplir tus metas y tus sueños. ujú. No solamente materiales, sino esos sueños de, de niño, que te cuento algo, Angélica, como salió un poco de contexto. Ujú, Hubo un momento que yo estaba en España con mis hijos y, y estaba pelando una piña que cuesta 5 euros. ujú. O sea, hoy por hoy digo, me puedo comer las piñas que quiera, ¿cierto? Estaba pelando esa piña y tuve un recuerdo emocional y se me salieron las lágrimas. Entonces mi niño estaba con mi hijo mayor, me dice, papá, ¿por qué está llorando? Entonces yo le conté a él el episodio que yo tenía que vivir cuando era niño para poder comer piña. Ujú. Y fue muy interesante porque allí sané ese momento. Allí lo sané. Y pues como mi hijo mayor es muy tierno, es muy cariñoso, pues me abrazó, papá, tranquilo, y sané ese momento. Integraste una experiencia que supongo que lo habías interpretado como un momento de dolor, porque tú no podías tener tan fácil ciertas cosas como el comer un pedazo de piña. De hecho, siempre he considerado que para nosotros, porque en mi caso también vengo de la cultura de Colombia, el hecho de comer lo que tú querías era un sinónimo de riqueza. Tú te sentías rico cuando podías ir a la tienda y podías comprar la bolsa de patatas o comerte el perro caliente un fin de semana. Para nosotros la comida está asociada con la felicidad. Era un momento en el que nos podemos sentir abundantes, ¿no? Y tú integraste todo esto para decir, ok, he vivido esto, sé que se siente, o sea, tengo toda la lista de los check, qué se siente no comer, qué se siente no tener, qué se siente la falta de papá, ¿no? Y lo Ujú. convertiste en forma de testimonio, de decir, todo eso lo voy a utilizar como mi gasolina para ser ese vehículo que lleve a mis hijos y les lleve un papá más amoroso, más presente y un facilitador también, ¿no? Em, Hoy por hoy, mm, ¿cómo te gustaría ayudar a otros papás que quizás se sienten como tú, que se sienten sin opciones, que se sienten en una posición de carencia, que no ven posibilidades, que sienten que esa es la realidad que les tocó? ¿Qué les dirías? ¿Por dónde podrían ellos empezar? Yo pienso que los papás, lo primero que por donde deberíamos empezar todos es sanando el niño interior, buscar cómo sanar ese niño interior, lo primero. Segundo, cambiar los pensamientos. Yo pienso, y estoy seguro, no tanto lo pienso, estoy seguro que tus pensamientos te llevan donde tú quieras llegar. Ujú, Entonces yo tengo amigos que son papás o conocidos que son papás y yo los escucho hablar y sé cómo están pensando, porque lo que tú piensas luego lo expresas y ujú, luego crean las emociones. Entonces, lo primero que les diría es cambiar su forma de pensar. ujú, Yo hablaba con una persona que le tengo mucho cariño, está pasando por una situación económica muy complicada ujú, y él me conoce a mí desde que yo era un adolescente. Y él me decía, Jason, ¿usted cómo lo ha hecho? Porque yo recuerdo cuando usted es eso, entonces pues empezamos como a tener una conversación allí. Entonces yo le decía a él, lo primero que hice fue cambiar mi forma de pensar. Si yo le diría a sus padres, primero cambien su forma de pensar, es lo más importante. mm, Y luego cambien su forma de hablar y de hablarse, ujú, porque aunque nosotros no lo creamos, cuando yo hablo, de acuerdo como yo me hable, ujú, es lo que yo estoy creando, todo fue creado con la palabra. Entonces, primero cambiar la forma de pensar, luego de hablar y de hablarse, y, y creerse
que esos dones y tal, porque todos tenemos dones y talentos, Ujú, desarrollarlos de alguna forma, buscar mentores, buscar un mentor. Yo creo, Angélica, que una de las claves que a mí me ayudó a llegar donde estoy por un proceso que yo pasé, primero ser humilde, no creer que porque soy experto en blockchain y en cripto, entonces ya, no. ujú, Yo pienso que uno todo el tiempo está aprendiendo, ser muy humilde y estar en ese constante aprendizaje, ujú, buscarse un mentor. Eso hice yo. Yo busqué, como yo quería salir de la situación en la que estaba, yo busqué mentores. Entonces tuve un mentor fantástico, fantástico. Se llama Marco León. Él es un señor con una mente brillante y fue mi mentor durante mucho tiempo porque yo hice red de mercadeo con él. ujú, Entonces me mentorió y me enseñó muchísimas cosas. ujú, Un tipo muy inteligente. Luego me mentoreaba con Jim Rohn, que ya murió, pero fue el que llevó Herbalife a lo que hoy es Herbalife, una empresa multinivel. Todos los días escuchaba sus audios. ujú, Eso me mentoreaba a través de él. Me mentoreé a través de personas que habían recorrido ese camino ujú, y que te enseñan a llevarlo. Entonces, por ejemplo, yo una vez fui a un evento a Las Vegas, en Estados Unidos, ujú. a un evento de Tony Robbins y fue emocionante. Fue emocionante, fue algo que llevó mi vida. Yo nunca había ganado tanto dinero como empecé a ganar después de ese evento. Entonces yo pienso que mis amigos, los padres, es primero ser humildes para aprender de las personas que ya han recorrido un camino, su forma de pensar, su forma de hablar y buscarse un mentor. Mm, Un mentor en lo que tú quieras aprender. Entonces, por ejemplo, yo quiero aprender de blockchain, busco a alguien que sepa de blockchain. Quiero aprender de cripto, busco un mentor que sepa de cripto. Yo quiero comunicar mejor, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hice? ujú, Busqué un mentor, ujú, busqué la persona más idónea, la experta, la que lo hace muy bien. Yo pienso que eso es lo que tienen que hacer, buscar un mentor. ujú. Un mentor a ti te impulsa, te eleva, te pasa de un nivel abajo y te lleva a la cima. Te da otra perspectiva, ¿no? Porque al final Correcto. a veces sucede también que cuando estás pasando por una mala situación, entras en un bucle de pensamientos intrusivos, todo lo ves negro, todo lo ves denso. En el caso de las mujeres puede ser que tengamos más días así por un tema hormonal, pero sí sucede que cuando estamos pasando un mal momento y vemos que va mal algo, empiezan a suceder muchas cosas malas al mismo tiempo, porque es nuestro cerebro que está ahí en ese momento como súper enfocado en lo malo, ¿no? Y el hecho de buscar fuentes o personas que te aterricen y te digan, hey, pues si de repente te están echando de tu empresa, puede ser una buena opción para que empieces a crear algo. O si no estás tan contento en ese trabajo, pues probablemente al mismo tiempo deberías de empezar a crear algo. Porque el hecho de ya crear algo ya te da otra vibra, ya te pone en un modo creador que por sí se siente un poco más pleno el vivir, el hacer, ¿no? Y es lindo todo lo que tú dices porque definitivamente hay personas que son como ese ancla y que te dicen, hey, puede ser que todo lo que esté pasando sea lo mejor que te está pasando, ¿verdad? Y yo creo que así lo has visto tú, ¿no? Todos Sí. los malos momentos, inclusive todo lo que pasó en tu niñez, tú has decidido darle una interpretación, ok, yo pasé por esto, pero yo puedo cambiarlo. Y ahora mismo es lo que estás haciendo, ¿no? Me encantaría que también nos explicaras, porque definitivamente para ti se ha abierto un nuevo escenario en el caso, por ejemplo, de la tokenización, que probablemente ese es el primer objetivo de tu empresa. ¿Cómo las personas podrían empezar a acceder a esta información? Porque ahora estamos en un momento maravilloso donde todos tenemos acceso a esa información, pero también puede ser un cuchillo con doble filo porque hay mucha información. ¿Cómo la podemos condensar para que la gente diga, ¿por qué debería de empezar a educarme a nivel financiero? ¿Qué es esto de criptos? ¿Qué es esto de blockchain? ¿Qué es esto de tokenización? ¿Por qué la gente no debería de perderse la oportunidad, al menos de aprender? Y ya luego ya veremos. Sí, bueno, la tokenización viene a través de la blockchain, las criptomonedas, todo es un mundo fascinante, es algo que para las personas a veces como que le tienen miedo, como cuando Ujú, el internet decía, el internet lo van a llevar en su celular. Ustedes van a poder utilizar el internet en cualquier parte. Y la gente no creía y muchos tenían miedo al internet.
Yo pienso, Angélica, que la tokenización es lo más disruptivo y más grande en la era de la digitalización. Pienso que si las personas hoy empiezan a aprender y a educarse, a formarse sobre blockchain, sobre cripto, sobre tokenización, se pueden comer un buen pastel de esto que va a ser muy grande, muy grande. Mm, a veces las personas creen que para formarse en cripto, blockchain o tokenización hay que pagar cursos, formaciones, todo está en la internet. Google, ChatGPT, Gemini, vas y le preguntas qué es tokenización, es solamente como quererlo hacer. Ujú. Y yo sí invitaría a las personas que empiecen a educarse, formarse sobre cripto, blockchain y tokenización, porque hacia allá va el mundo. Ahora que nosotros estamos aquí en Dubái, me encanta Dubái. O sea, yo pienso que Dubái es como, pues no quiero sonar, que suene feo, pero yo creo que Dubái es como llegar a la cima más alta de lo más top. Eso es lo que yo siento con Dubái. Te acerca a muchas personas, te acerca a oportunidades, te acerca a negocios y Dubái está marcando el camino para lo que es la tokenización, porque por Ujú. ejemplo Dubái es el primer país, aunque Dubái no es un país, es un emirato de los ciertos, de los Emiratos, Ujú. pero es el sector que ya le dio como las puertas a la tokenización. Sí, Emiratos Árabes Unidos en sí es un país líder ¿Ok? en inclusive facilitar de que tú puedas pagar con criptos, bueno, de hecho creo que es uno de los países principales que ya Ujú. tú puedes hacer este tipo de transacciones sin ningún problema. Para ti, ¿crees que es un país líder en el sector? Sí, definitivamente. Con el gobierno de los Estados Unidos, ahora que ganó Donald Trump, Ujú. pues él es un presidente pro cripto. Sí, está genial. Pero Dubái te abre las puertas. Ujú. Y te digo te abre las puertas porque yo vivo en España. Ajá, amo España. España es un país precioso, se vive muy bien, tranquilo, seguro. Pero España te cierra a ti las puertas. No te dice, ¿quieres emprender con tokenización y cripto? Venga, no. Al contrario, te ponen muchos obstáculos. Dubái te dice, ¿quieres emprender? ¿Quieres montar una empresa de tokenización, de cripto? Venga, llegue, hágalo. Entonces te facilitan todo. Sí que hay que invertir, obviamente, pero te facilitan, te abren las puertas y te dicen, nosotros te recibimos, aquí estamos. Ujú. Es un país muy tecnológico, es un país que te acerca cada vez más a lo que tú quieres hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros registramos la empresa aquí en Dubái. Ujú. Inicialmente estamos registrados en Portugal y en Ujú. Colombia, pero registramos la empresa aquí en Dubái por varias razones. Primero, es un país criptoamigable. Ujú. Los impuestos, por no decir que son ceros, son impuestos muy bajos. Ujú. No hay impuesto a la renta, no hay impuesto a las cripto, no hay impuesto a la plusvalía, ni Ujú. al alquiler inmobiliario. Entonces, está muy bien. Luego que nosotros, hoy tuve una reunión con un empresario muy fuerte aquí en Dubái. Él vive en Abu Dhabi. Con todo lo que me dijo de Abu Dhabi, casi que me voy a ir a Abu Dhabi. Eh, fue muy interesante porque yo le decía, nosotros somos una empresa o mi visión no es solamente tokenizar inmuebles, sino tokenizar activos. Ujú. Y estamos ya avanzando con las licencias VARA, que Emiratos es el único país que emite la licencia para tokenizar. Ujú. Entonces eso está muy bien. Ujú. Nosotros ya estamos avanzando con la licencia, ya estamos registrados, ya tenemos cuentas bancarias de la empresa, personales. Y yo pienso que Emiratos, como los demás países del mundo, no se avispen, pues Emiratos se los va a llevar. ¿Cómo una persona común y corriente, normal, sin ser millonaria, podrá ser parte de todo esto y beneficiarse? ¿Cómo le podríamos explicarlo de forma muy sencilla?
Bueno, Angélica, eso es una pregunta muy interesante porque el sector inmobiliario o las grandes inversiones estaban solamente para unos pocos, Ujú, para la gente que tenía dinero o por lo menos tenían como dar una cuota inicial para una propiedad. Lo que hicimos nosotros fue democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria. Lo que hice yo fue juntar el mundo físico con el mundo digital y lo ujú. unimos para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda invertir. Ok. Entonces, por ejemplo, nosotros, una persona en un proyecto que vamos a lanzar acá en Dubái, las personas pueden invertir desde $100 Ujú, y pueden invertir con cripto o con una transferencia bancaria o con una tarjeta. Entonces, la tokenización es partir un pastel en muchas versiones ujú, para que muchas personas lo puedan vivir, como cuando uno va a una fiesta. ujú. Entonces, hay un matrimonio y hay un pastel muy grande y lo partimos en pequeños pedacitos para que todos los invitados pues lo puedan disfrutar. Eso es la tokenización. Permitir que un activo, hablando de un inmueble, se pueda partir en partes iguales para que cualquier persona pueda invertir desde cualquier parte del mundo. Entonces imagínate una persona en Colombia invirtiendo como los grandes en Dubái, Ujú. pero no tiene que venir a Dubái. Desde Colombia, desde su teléfono celular, a 2 clics de distancia, puede comprar un proyecto de lujo en Dubái, que antes era imposible. A mí me parece increíble porque es una generosa forma de democratizar el acceso a algo que podría ser solamente hecho para grandes inversionistas con grandes capitales y ahora una persona con un capital moderado, normal, sin ser exagerado, puede ser parte de grandes inversiones y poder beneficiarse de ello. Este sistema financiero, ¿qué reto nos trae? ¿Cuáles son los principales retos que tiene por delante? Uno de los principales, podríamos decir, como obstáculo, es la falta de educación. Ujú, Yo he visto empresas y líderes, influencers, criptos y blockchain que enseñan como si las personas ya lo supieran. ujú, Entonces, la falta de educación, pero más que la falta de educación, es cómo nosotros educamos las personas. ujú. Aquí hay que evangelizar. Porque si nosotros salimos a la calle y hablamos con 10 personas, esas 10 personas no saben qué es tokenización. Ya. Entonces es educación, pero saberlas educar. Nosotros, por ejemplo, eso lo hablaba yo con esta persona hoy, nosotros estamos evangelizando. Y tenemos un video en la página de YouTube de Lanche, donde hay un video dummies. Hay un video para la mamá, para el niño de 10 años, como qué es la tokenización. Entonces, uno de las barreras que creo yo que hay en esta parte financiera es que las personas no se educan, no se forman, como que no sé si eso lo vimos mucho en Latinoamérica, ¿no? En Colombia, que no les gusta educarse, no les gusta formarse, porque por ejemplo en España sí es como más la educación y la formación. Es interesante esa parte en España. Pero yo creo que es eso, la falta de educación y que las personas que ya estamos aquí en este sector, saber transmitir el mensaje. ¿Cómo se conecta el propósito, tu propósito personal, con la misión de tu empresa? Eh, bueno, mi propósito, yo pienso que en la vida hay dos momentos muy importantes para el ser humano. Ujú, Cuando naces, es vida, y cuando encuentras tu propósito. Yo encontré mi propósito en el momento más difícil de mi vida. Yo iba tras el dinero, porque estaba pasando por una situación económica muy complicada. O sea, endeudado, vives en la casa de tu suegra, no tienes con qué comprarle un dulce a tus hijos, con qué tanquear el carro, un montón de cosas, y yo iba tras el dinero. Y yo hice como un alto en el camino con mis mentores, con esta gente que uno escucha, Jim Rohn, toda esta gente. Eh,
Y entendí que de la única forma que yo podía cumplir mis sueños era ayudando a cumplir los sueños de las personas. Entonces yo allí encontré mi propósito. Y mi propósito era ayudar a muchas personas a que cumplieran sus sueños. Entonces, ¿cómo se junta ese propósito con mi empresa de tokenización? Y esto es muy emocionante, Angélica, ¿sabes? Porque cuando yo era adolescente y niño quería comprarle una casa a mi mamá y era muy difícil. Ujú, Pero yo renuncié a mis sueños por cumplir el sueño de mi madre. Y, y yo sé que es no tener una casa. Yo sé ujú, que es querer comprar una casa para tu madre y no poderlo hacer. Pero cuando lo haces es muy emocionante. mm, Entonces se junta esto con mi propósito con la empresa y es que aquí puede invertir cualquier persona. Mi propósito es llegar a todos los rincones del planeta. Incluso hicimos una negociación con una, una solución bancaria, criptobancaria, donde las personas no necesitan de bancos ni de gobiernos para tener una cuenta bancaria digital. ujú, Y es muy emocionante esto porque las personas en el África no pueden tener una cuenta bancaria. Una persona en un sector rural como Colombia, aparte pues rurales, no tienen acceso a este sector. Y mm, nosotros les estamos dando y les vamos a dar esa oportunidad de que no solamente puedan invertir en tokens, sino que puedan abrir una cuenta bancaria desde cualquier rincón del planeta. ujú, Mi propósito con mi empresa, Angélica, que lo he hablado con muchas personas, nació una tarde en las Islas Canarias, en Tenerife. Yo pensaba si el Bitcoin se puede fraccionar para que cualquier persona pueda comprar Bitcoin, porque yo no fracciono una propiedad para que cualquier persona pueda invertir en una casa, en un apartamento. Y mi propósito es llegar a miles y millones de personas que puedan invertir, así sean $100, ujú. en, una propiedad de lujo como Dubái, que lo hablaba hoy con la persona donde estamos. Le decía, nosotros lanzamos un proyecto de lujo. Lujo es que desde que tú entras tienes una conversación con Siri. Siri, ábrame las ventanas. Ujú, Siri, préndame las luces, póngame el aire, caliénteme café. Entonces, ese sector era para solamente para privilegiados, millonarios, ricos. Nosotros rompimos esa barrera. ujú, ujú. Nosotros rompimos esa barrera donde yo puedo decirle a una persona, tiene $100, cómprese un token inmobiliario en Dubái, o en Nueva York, o en Colombia, cualquier parte del mundo donde nosotros vamos a llegar. Fantástico. Si pudieras resumir en una sola frase, un mensaje para los hombres que se sintieron como el Jason hace 20 años o 10, ¿cuál sería ese mensaje? Mm, soñar. Yo pienso que cuando uno está ya en el pozo, por llamarlo de alguna forma, ese pozo lleno de lodo en el que tú tratas de salir y no eres capaz, yo pienso que es soñar, pero soñar despierto. Ujú, Porque cuando uno sueña despierto, tiene la claridad de lo que quiere. Entonces yo soy un soñador, Angélica, desde niño, y sigo soñando, sigo soñando. Es soñar despierto. Yo, por ejemplo, hoy venía de Abu Dhabi, que es uno de los Emiratos, uno de los Emiratos, y yo veía esas construcciones y lo que hablamos de interiorizar, de sentir. Hubo un momento en el que yo venía, en el carro que venía, y vi una construcción que se estaba levantando desde cero. Yo visualicé, soñé, interioricé un edificio
que en vez de que dijera Damac, Ujú. dijera Lanchain. Nosotros, y me da mucho orgullo, y se lo digo a las personas, vale la pena soñar, no importa por donde haya pasado. Ujú. Eh, yo pienso que tu pasado no te define, tu pasado no te define, y tu presente te acerca al futuro. Ujú. Lo que tú piensas, lo que tú sientes hoy en tu presente, eso va a ser tu futuro. Como tú pienses hoy, como tú te hables hoy, en 5 años vas a estar como tú te hayas hablado y lo que tú hayas pensado. Ujú. Si tú sigues haciendo lo mismo que has hecho los últimos 5 años, tus siguientes 5 años van a ser Igual. iguales. Mm. Tu pasado no te define. Y yo te digo, no te define, porque si a mí me definiera mi pasado, Mm. pues imagínate dónde estaría yo. Ujú. Pero tu presente sí te acerca a tu futuro. ¿Cuál es tu frase mantra? Esa frase que te repites ahí donde vayas. Mi frase de mantra es una frase muy, muy poderosa y es también muy emocionante e interiorizante. Yo me la repito todos los días y es, si tu pobreza no es mental, tu pobreza es temporal. Y lo digo con autoridad, porque aunque en mi niñez ni siquiera teníamos un televisor, y me cerraron la puerta de la casa cuando tenía 6 años. La vecina me cerró la puerta en la cara cuando yo estaba viendo muñequitos. Imagínate lo que se puede sentir. Pero mi pobreza nunca fue mental. Siempre yo tenía una mentalidad abundante y la Mm. sigo teniendo. Entonces, si tu pobreza no es mental, tu pobreza es temporal. Mm. Buenísimo. Ha sido realmente inspirador hablar contigo, sobre todo porque te permites hablar desde una vulnerabilidad muy transparente, muy genuina. Y creo que al final lo que nos queda, una de las mayores lecciones y aprendizaje de todo lo que has contado es darle esa interpretación a ese pasado que probablemente fue marcado por el dolor y por las ausencias, convertirlo en ese fuego o en ese combustible para ser tu propio creador y hoy que te puedas posicionar como empresario, como facilitador de oportunidades para que otras personas que probablemente hayan pasado lo mismo que tú tengan esa facilidad de acceder, ¿no? En este caso con tu empresa de la tokenización, que estamos deseosos que nos puedas luego más adelante explicar el paso a paso de cómo un inversor o una persona que de hecho ni siquiera se define como inversor puede hacer parte de ese negocio disruptivo. Definitivamente es disruptivo, innovador, porque imagínate algo que podría estar disponible para muy pocos, hoy en el 2025 está al alcance de muchos, ¿verdad? Jason, ha sido un placer hablar contigo. Esperamos que esta entrevista pueda llevar y arrojar una nueva perspectiva a las personas que probablemente se hayan sentido como tú. Para despedirte, ¿qué mensaje les gustaría que ellos se lo interiorizaran, ¿no? Porque tus palabras pueden cambiar ahora mismo esos pensamientos que a veces no nos dejan ver, no nos dejan ver o sentirnos con esa claridad que muchas veces necesitamos para tener una mejor vida y tomar mejores decisiones. Bueno, esto lo hablé yo con mis hijos. ¿Hasta dónde he llegado yo? Somos la primera empresa colombiana de tokenización de inmuebles en Dubái. Somos los primeros. Y lo digo con orgullo y es muy emocionante porque de donde yo vengo, llegar a donde yo estoy, donde he llegado, es casi que imposible cuando hay una mente eh, que no se ha desarrollado y que tiene pues un problema, las personas tienen un problema de mentalidad. Yo le diría a las personas hoy que luchen por sus sueños. No hay sueños imposibles, sino mentes y personas que no se atreven. Y yo estoy seguro que las personas que están aquí viéndonos son personas geniales, con muchos dones, con muchos talentos, que solamente es que se lo crean. No importa eso que quieran hacer, no importa si es un sueño muy grande y lo ven imposible, vayan
por ese sueño. Ujú. No hay nada imposible. Que escriban todos los días en una hoja en blanco con un bolígrafo rojo, escriban imposible y con ese mismo bolígrafo rojo tachen la palabra in. Ujú. Yo creo que este es mi mensaje. No hay Mm, nada imposible. mm, Solamente mentes y personas que no se atreven a ir por ellos. mm, No es fácil, pero si fuera fácil cualquiera lo haría. Y nosotros somos un mundo de posibilidades. Tú mm, y yo somos un mundo de posibilidades. Ese es mi mensaje, Angélica. mm. Muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido emocionante y muy interesante. Muchas gracias a ti y muchas gracias a toda la gente que ha llegado hasta aquí en este podcast y esperamos seguir teniendo más noticias tuyas, Muchísimas ¿vale? gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias.